Edgar, bienvenido. ¿Cómo estás? Perfectamente. Qué bueno. Bueno, en este podcast vamos a hablar de trading, de psicotrading, y indagar un poquito en cómo ha sido tu carrera. Así que nada, bienvenido. Lo primero de todo, cuéntame un poco quién eres y cómo llegaste al trading. A ver, me llamo Edgar, tengo ahora 31 años, ya empiezan a pesar un poco, la verdad. Y llevo 7 años. Si eres- Sí, empecé en el mundo del trading cuando descubrí el mundo de la blockchain Ok, y de inversión a largo plazo. porque yo sé que al principio eras inversor cripto. No lo llamaría así, pero sí. Ok, Empecé enamorado del mundo de la blockchain, ajá, pensando que podía ser la tecnología del futuro. ok. Y a partir de ahí fue cuando empecé a adentrarme dentro de los mercados financieros. ¿Y ya no estás ligado al mundo de la blockchain? Sí, pero no tanto. Ok. Ya estabas metido como de manera más activa al mundo del trading. Sí, muchísimo más. Ok. O sea, no tiene nada que ver. A día de hoy el trading es como la carrera profesional Ok. y lo otro, pues, me interesa, es algo que todavía es de mi interés, pero lo tengo más apartado. ¿Y tú vienes de alguna profesión relacionada con los mercados financieros o la tecnología blockchain? No tiene nada que ver. Nada. No tiene nada que ver. De hecho, yo he estado profesionalizado en el sector del fitness durante mucho tiempo Ok. y, bueno, yo fui la típica persona que acabé bachillerato. Siempre me había gustado mucho derecho. Ok. Fue el primer año de derecho y los dejé. Bueno, ándale. Los dejé completamente. Era una persona, no es que fuera irresponsable, pero sí que con 18, 19 años, a diferencia de jóvenes que veo a día de hoy que sé que tienen más amueblada la cabeza, Ah, no es mi caso. Vale, yo con 19, 20 años yo lo que quería era poder trabajar, salir, gastar, tener un coche deportivo. O sea, yo con 20 años tenía otro tipo de mentalidad. ¿Y cómo fue que hiciste ese cambio? Pues ha sido un proceso, eso es un proceso de muchos años, Sí. ¿vale? Es un proceso de muchos años. La verdad que, bueno, yo dejé derecho, Ok. y entonces a partir de ahí me obsesioné mucho también con el mundo del fitness, del culturismo y todo esto, ¿vale? Y la verdad que, pues fue poco a poco, ¿vale? Porque a diferencia de que la mayoría de personas entran dentro del mundo del trading para hacer dinero, no fue mi caso. O Ok. sea, que fue poco a poco un proceso de ir mirando todos los días los gráficos y entendiendo el qué hacía y por qué lo hacía, que me fue enamorando ese proceso de autodescubrimiento conmigo mismo y de querer aprender o entender si realmente había algún tipo de lógica o Ah, mira. detrás de los mercados financieros. No era porque tú te metiste a operar, sino que fue para No, entender el comportamiento de... sí, porque como Ajá. yo al principio pues tenía una inversión y tenía una cartera, Ah, vale. claro, yo poco a poco pues iba mirando los gráficos y quise empezar a entender si realmente había algún tipo de lógica detrás de los movimientos que habían detrás del mercado. Y fue a partir de ese entonces que me, me fui dando cuenta que estaba más tiempo mirando los gráficos que realmente estudiando mi portafolio de, de inversiones y haciendo diferentes tipos de investigaciones en cuanto a, pues, a lo que serían lanzamientos, ¿vale? Lo que Sí. serían OPIs y lo que serían otro tipo de lanzamientos y demás. Porque ahí sí que es verdad que yo cuando empecé era el típico, ¿vale? Que se leía todos los white papers de los proyectos, que miraba en qué protocolo estaba, que todo esto que se suele hacer, me miraba mucho más eso y la confianza, hasta que pasó lo que pasó, la confianza que había detrás de los proyectos, ¿vale? Ok. Y fue que después de mirar tanto tiempo los gráficos y todo, como que quisiste aprovechar más para aprovechar esos movimientos y Exacto, tradearlos. exacto. Yo quería entender si cuando yo invertía en un activo estaba invirtiendo barato o caro, y si me iba a salir un activo, estaba saliendo en una zona aceptable o no aceptable. Esto pasó a partir de que tuve cierta bajada de mi portafolio muy importante y no entender los ciclos de mercado, la economía en general y cómo fluye el mercado, y cómo el dinero fluye de unos activos a otros cuando hay cisnes negros, cuando, Sí. cuando pasan todo este tipo de cosas que no tienes la comprensión de otros
cisnes negros que han pasado anteriormente, porque al final soy una persona que soy joven. Yo, por ejemplo, la burbuja de las .com Ajá. no la viví personalmente con mi inversor, pero cuando estudias un poquito más y te das cuenta de otras cosas que han pasado, luego lo ves de una forma, desde un punto de vista, con una conciencia completamente diferente. Al final, eh, en la crisis de las .com, ¿cuántas empresas sobrevivieron que en ese momento estaban en el alza y eran las mejores empresas y eran lo que prometían lo mejor? Sí. ¿Vale? Esto ha pasado mucho con todo el tema de las criptos, como por ejemplo, ¿cuántas han sobrevivido? Para mí Ah, solo han sobrevivido dos, Solana y Ethereum. Pero ¿y ese Polkadot que iba a ser, ese Matic que iba a ser lo mejor, ese Avalanche que bueno, ahí se aguanta, pero ¿qué ha pasado con? o sea, ¿dirías que hay un símil entre lo que pasó en las .com con el mundo cripto actual? Sí, En cierta escala, ¿no? Porque el en .com entiendo que fue en capitalización muchísimo más grande. exacto. ¿Y sabes qué pasa? Que hoy en día también como hay muchísimos más proyectos dentro de la blockchain y el market cap, aunque es superior, el total market cap es superior, pero hay muchísimos más proyectos donde repartir y muchísimas más memes, eh, digamos que ese capital está más distribuido. Entonces no está Ya. tan específicamente en ciertos proyectos, mientras Ok. que antes habían 5 o 6 conocidos, bueno, 5 o 6 no, pero sí que habían unas 20 que eran, siempre se hablaba de Rose, Solana, Polkadot, no sé qué, no sé qué ha pasado, ahora son XR, ahora ha cambiado mucho, ¿no? Han cambiado mucho, ¿no? Cuáles son ahora y sobre todo ahora está todo el tema de las memes y por eso el ecosistema de Solana ha crecido tanto y el total value block de la red ha crecido muchísimo gracias a todas las memes y son modas. Claro. Son modas pasajeras. Son relativas al final. Pasó con los NFTs, Ajá. pasó con primero las altcoins, luego los NFTs, ahora los memes. ¿Ok? Y eso es aprovechar eso. Aprovechar el momento y saber salirse a tiempo sin pillarse los dedos. Claro. Ya te digo, Pastel. yo estoy completamente desconectado. O sea, ahora parece que sea yo aquí el cripto bro, pero para nada. O sea, yo a día de hoy, tema cripto, no toco nada. O sea, sí que opero Bitcoin como tal, lo opero, Pero trading más que para nada. trading y no opero nada. Y dentro de mi cartera, o sea, para los que me miren aquí, a lo mejor se piensan, mira, este chico tiene mucha criptomoneda. No, no, no. O sea, mi 60% de cartera es renta fija. Ok. O sea, A lo seguro. para que os hagáis una idea, Eh, todavía hay tipos de carteras de bonos, sobre todo americanos y ahora, que están sobre un 5,5 anual o así. Es una barbaridad. Y luego lo otro, dentro de renta variable, tengo un 10% solo ok. que está entre oro y Bitcoin, Oro y Bitcoin. y dentro de ese 5% de Bitcoin hay un poco en Solana, Ethereum y deja de contar. ¿Y algunas de meme o no? Yo ahí no me meto, o sea, demasiado expuesto estoy No. a la renta variable haciendo trading como para tener que estar preocupado, que no tienes por qué preocupar, pero es que el mercado de las criptomonedas es muy volátil. Totalmente. Tienes que estar atento. Y a día de hoy la parte de trading, la parte más activa, entonces entiendo que ganas tanto de cripto, sino que será de Forex o de índices, ¿o no? Sí, yo estoy metido más dentro del mercado de Forex. El mercado de Forex. ¿Cómo Principal, fue que pasaste a Forex? esto viene con el tema de las cuentas de fondeo, ¿vale? Y yo llevo 7 años operando. Los 3 primeros operaba con capital propio, el tercero fui rentable, em, pero operaba con la típica plataforma estas como Binx, que es una plataforma de estos que es como, se puede operar en Binx, aunque sea de criptomonedas, se puede operar el euro dólar, ¿vale? Y hay ciertos, incluso el DXY, ¿vale? Em, y empecé a pasarme al mundo del Forex cuando descubrí el tema de las cuentas de fondeo, Claro. ¿vale? Porque ¿sabes qué pasa? Que yo operaba mucho el oro y Bitcoin. Vale. Y cuando yo tenía la falsa creencia de que si yo había sido rentable durante un tiempo de forma consistente y de forma constante, con mucha regularidad y tenía mucha seguridad en lo que hacía, pensaba que eso lo podría replicar en cuentas de fondeo, ¿vale? Pero mi estrategia no estaba preparada para ese momento para pasar cuentas de fondeo porque era muy poco volumen de trades, Ah, eran trades que tenían que dejarse correr, ¿vale? Que eran en swing y en ese momento las cuentas de fondeo
tenías que pasar las cuentas en 20 días laborables, o sea, Sí. 30, pero son 20 operables. Claro. Y luego la mayoría en ese entonces te obligaban a cerrar el trade el mismo día, o sea, que tenía que ser intradía, tampoco estaban preparadas las estrategias para eso. Y luego no se podía operar Bitcoin. O sea, ahora sí, ahora en todas se pueden operar, pero en ese entonces no se podía operar Bitcoin. Aparte que el spread es enorme, ¿vale? Pero en ese momento no se podía operar Bitcoin, el oro tampoco, la mayoría de commodities ahora también se pueden operar, pero en ese entonces cuando salieron, hace tiempo, o sea, ya debe hacer 4 añillos casi, Sí, ¿eh? yo creo que más, pero como que se hicieron famosas, sí, hace como 3, 4 años. Sí, Sí. exacto. Entonces tenía que poco a poco fui estudiando y fui migrando todos mis conocimientos a poder operar pares, ¿vale? Que me pudieran servir Para el fondeo. para el fondeo. Porque entonces como que ahí viste una oportunidad de apalancar mucho Sí, tu habilidad, ¿o no? sí, pero fue un desastre. Un desastre, ¿cómo fue? Fue un desastre, fue un desastre. O sea, esto siempre luego hacemos un poco el cambio de mecánica de tipo de entrevista, porque Dale. ¿sabes qué pasa? Que al final siempre, cuando voy a algún sitio, siempre acabo hablando de lo mismo. Ah, No me gusta estar siempre repitiendo lo mismo en todos lados, okey. pero entiendo que aquí no me conocen. Yo al principio con las cuentas de fondeo perdí mucho dinero, ¿vale? No tenía la estrategia preparada ni la psicología, que esto luego hablaremos, que sabes que yo siempre digo que la Claro. psicología se llama eso. Pero no hablamos, no discutimos sobre eso. Total. Em, pero yo palmé muchísimas cuentas de fondeo, de hecho las 9 primeras las suspendí todas, ¿Las 9? las 9 primeras las palmé, la 10 la probé y no retiré nada, y fue la 11 que gracias al riesgo asimétrico que tienen las cuentas de fondeo, no solo pude recuperar lo que había perdido anteriormente, sino que ganar bastante más, ¿vale? Y yo pensaba que eso no me lo iban a pagar. Sí. No, o sea, para mí ese dinero era absurdo, aparte que eran cuentas de 100, ¿vale? Y ¿Cómo es? Ah, de 100K. Okey. eran cuentas de 100. Y yo tenía una nómina normal, yo a diferencia de Cruz, que ha hecho antes la entrevista, yo a nivel mental y a nivel psicológico, el hecho de números tan grandes no tenía costumbre. Yo antes nunca había sido emprendedor, nunca había llevado grandes cantidades de dinero y para mí, literalmente, comprarme un examen de 100K era un tercio de mi nómina. Ibas con muchísimo riesgo entonces. Sí, no, o sea, para mí era todo o nada en ese momento. Y sí que había podido, gracias a otras inversiones que había hecho con más cabeza, Ajá. el tiempo que había estado y demás, y que tenía un dinero, Ok. pero poco a poco ese dinero se iba perdiendo, se iba perdiendo, se iba perdiendo. Okey, y cuando tú empezabas a hacer el fondeo, las pruebas, ¿tú ya eras alguien rentable en ese momento? Antes de hacer las pruebas, Antes okey, ¿qué pasa en las pruebas? O sea, ¿fue por el tiempo, la estrategia? fue por el tiempo, por la estrategia y que yo no había pasado por un proceso Ajá, de estar acostumbrado a esos números, a esos tiempos, a esas normas. claro. Claro, al final te ponen reglas que tienes que adaptar sí o sí, Exacto. totalmente. Entonces, adaptaste tu trading al trading para A las cuentas de fondeo. y hoy en día sigues, ¿lo estás haciendo de esa manera? Hoy en día mi trading no es trading. O sea, yo no hago trading. Okey. ¿Cómo lo definirías? Yo no soy trader realmente. Okey. Yo aprovecho edge y aprovecho ventajas que me dan las cuentas de fondeo para poderle sacar dinero. Pero, Hay un riesgo simétrico, total. exacto. O sea, yo me aprovecho de las ventajas y las desventajas que hay, como que te quiten todas las cuentas, por ejemplo. Claro, Es claro. una gran desventaja que puede pasar, ¿vale? Riesgo al final que uno tiene que asumir. Es un riesgo que uno al final tiene que asumir y que sabe que está dentro de esa baraja de posibilidades, pero que entra dentro de unas variables que son posibles y que tienes que tener en cuenta de que pueden Sí. pasar en cualquier momento. Claro, ya no vale de nada quejarse y sorprenderse como si no pudiese llegar a pasar, no sé, al final es algo que A ver, que igualmente jode. no, total. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, igualmente tú sabes que está dentro de ese abanico, pero Pero puede pasa, o pasar. sea, sabemos que puede pasar y que como ya ha pasado. A ver, ya me pasó con MyForexFan hace mucho tiempo, luego me pasó con TrueForexFan. Por suerte ahí no perdí mucho, fue poca cosa. Bueno, perdí una cuenta de 100 fondeada y luego un retiro pequeño. Y luego, ¿qué más se me han caído por el medio? Alguna más se me ha caído, ahora no me acuerdo. Pero la que más jodido ahora más recientemente ha sido Funding Pips. Okey. Ha sido Funding Pips, la verdad. No es que se haya caído, simplemente que me han dicho, oye, mira, nuestros servicios no te los damos más.
¿Te pusieron alguna excusa? Sí, me dijeron que mi billetera de cripto la había usado otra persona y que son muy estrictos con sus normas y Guau. la billetera cripto que yo usaba para hacer mis retiros se había usado para hacer otros retiros. Y al final con una billetera de cripto, o sea, todo está se puede ver, o sea, se puede comprobar. Sí, de hecho, yo le pasé los últimos meses, le pasé todos los retiros, porque justamente en esa billetera cripto no me llega ningún retiro más Ah. que no sea exactamente de ellos. Y Y qué me dijeron que no me podían dar datos, que era algo confidencial. Bueno. Pero bueno, esto también le ha pasado a Rex, por ejemplo, que también es colega mío, también lo subió, lo enseñó todo, así como él tiene un canal de YouTube que enseña las cosas, Ajá. auditó, le dijeron que nada, que él operaba desde una IP de Marruecos y le pidió que le pasaran cómo habían entrado y Ya, vas a ver si, o sea, al final uno ya tiene que asumir, tiene que asumir dinero de uno, es dinero de otra empresa, y si ellos quieren, pueden hacer lo que quieran con uno. Exacto. Entonces, lo que hago hoy en día es justamente eso. Lo que hago hoy en día es invertir un dinero en ciertas cuentas Ok. de X capital y pasar muchos exámenes con un riesgo muy alto Bueno. y recuperar la inversión y reinvertir lo que gano de más en comprar más cuentas. Ok. Y, y por ejemplo, ¿por qué empezaste con cuentas de 100K y no con cuentas más pequeñas, por ejemplo? Porque era tonto. Esa estuve tú. Porque era alguien bueno, que no había hecho un estudio profundo Ok. de cómo aprovecharse según mis capacidades económicas y según mi situación, Ajá. de aprovecharme de este edge que tienen, que es el riesgo asimétrico de las cuentas de fondeo. Total. Yo era de los que creía, mira, fondear una cuenta de 100K y con esa cuenta de 100K voy a hacer retiros todos los meses y voy a vivir de esto. Mis cojones 34. O sea, Sí. es literalmente imposible vivir con una cuenta de 100K y estarle retirando de forma consistentemente para siempre, porque hay periodos largos que pueden venir de drawdown y lo mejor que tienen las cuentas de fondeo es eso, tener muchas cuentas muy diversificadas y lo que pierdes por uno lo recuperas con otro. Al final, Total. el único riesgo que tiene la cuenta es el propio precio que tiene la cuenta. Lo único, totalmente. Es lo único, todo lo demás es positivo. Claro. Bueno, y el tiempo que uno se puede llegar a tomar por pasarlos. Exacto, por eso mismo, Por eso lo haces con alto riesgo. con alto riesgo. ¿Y lo haces con pruebas pequeñas o grandes ahora? Sí, a día de hoy yo lo hago con de 25, pero piensa que yo hice todo lo contrario, ¿no? Yo empecé con las cuentas de 100. Ok. Yo dejé de trabajar cuando pude hacer unos retiros que no son cantidades tampoco muy grandes, pero que para mí en ese entonces, con lo que yo tenía ahorrado, me permitían estar un año de gastos cubiertos sin trabajar. Con los retiros solo del fondeo. Sí, con los retiros de fondeo, lo que yo tenía ahorrado, Ok. yo gasto muy poco. Eso es lo que te quiero decir, pero me permitían dejar el trabajo e intentar vivir de mi trading durante un año. Pasó algo más a nivel personal que te he contado antes que no puedo explicar aquí, ¿sabes? Em, Dejé mi trabajo y lo dejé todo por esto. Y nada, en 3 o 4 meses seguí con lo de las cuentas grandes y tal. Pero a nivel psicológico, a nivel de ansiedad y demás, que esto ahora lo explicaré, era demasiado para mí. Y tuve que decir, oye, como sigas así, Edgar, vas a perder otra vez todo el dinero que has ahorrado, lo vas a perder otra vez y vas a tener que volver a trabajar. Entonces ahí fue cuando empecé a maquinar un poco y empecé a mirar diferentes cuentas de fondeos, diferentes empresas, los diferentes precios, las diferentes reglas exactamente de forma muy específica y armar un tipo de estrategia para poder vivir de las cuentas de fondeo o al menos dejar de perder ahorros y poder tener algo con lo que cubrir mis gastos básicos de vida. Ok. Y la ansiedad, ¿por qué era? ¿Era porque le estás poniendo demasiada presión en enfocarte en una sola cuenta grande? No, la ansiedad venía de que dependía completamente de ese capital, ¿vale? Y de ese dinero. O sea, al final, tú tienes que pensar que para mí una cuenta era todo, Ok. ¿vale? Era todo. O sea, la cuenta dependía. Sobrevalorada de alguna manera. Sí, sí, o sea, la tenía aquí, la cuenta, ¿vale? Y si yo suspendía ese examen, hasta el mes siguiente. Por el dinero que le ponías y el eh, tiempo que te tomaba. Exacto, Claro. ¿vale? Entonces, cuando yo conseguí dar este pelotazo, entre comillas, ¿vale? Que no, bueno, fueron 4 trades en 2 cuentas distintas que ya había fondeado para ese entonces, luego de quemar muchísimas cuentas, Ok. ¿vale? O sea, había quemado
Nunca lo he dicho esto. Había quemado 14 cuentas antes de fondear esas dos. Ok. Eh, luego esas dos hice 4 trades distintos. O sea, teniendo un trade abierto y otro más añadido en 2 activos diferentes, y según mi análisis eran ratios muy largos y más en swing, y tuve que dejarlos correr durante varios días. De hecho, me desinstalé MetaTrader del móvil para no poder cerrar. Cuando puedes. Se te estaban en break-even ya, pero para no poder cerrar las operaciones les puse o sea, me desinstalé el MetaTrader y me desinstalé el TradingView del móvil para no estar en el trabajo todo el rato mirando el móvil, de la ansiedad que me da. O sea, yo pienso que con el tema para hacer el podcast un poco más de psicotrading y tal, yo estuve mucho tiempo con ansiedad y con una gastroenteritis crónica, tío, de la ansiedad que tenía. O sea, de lo mal que lo estaba pasando haciendo esto. Y también supongo que era porque sabías que con esos trades ibas como a poder dar un salto y... Me iban a cambiar la vida. Wow, claro. Esos trades me iban a cambiar la vida. ¿Se puede saber de qué tamaño eran esas cuentas? Eran de 100. Eran 2 cuentas de 100 Eran 2 cuentas de 100. y estabas dejándolo correr por un ratio grande Bastante grande. y arriesgando bien. No, 1%. 1%, pero ratios... Pero ya llevaba un 2% apalancado porque era un trade y otro. Uno por reversión y uno por continuación. Y eran ratios largos, unos 7, para que te hagas una idea. ¿Y cuánto tiempo duraron esos trades? 3 días y medio. ¿Y cómo fueron para ti esos días? Fatal. Me puse a llorar el tercer día. Cuando lo cerraste. Sí, cuando se cerraron, o sea, tenía la orden. Tenías un take profit. Tenía un take profit. Ok, ok. Tenía un take profit, tenía un take profit. No, o sea, estaba todo analizado. Ok. O sea, tú sabes cómo es mi trading, que es súper. Tenéis aquí la persona más analista que existe, la persona más exageradamente analista. Y yo cuando. Es que me daban. Yo me acuerdo ahora. Pérdidas. Sí, se me pone la piel de gallina. Ahora que lo tomas y todo. Exacto. O sea, me acordaré toda la vida, pero esto nunca lo había explicado antes en ningún lado, porque es bastante heavy, Claro. ¿sabes? Y normalmente no me gusta mostrar tampoco como esta parte tan emocional mía porque parece que luego que la hayas hecho por un pelotazo, ¿no? Pero en verdad estuve ahí quemando y haciendo las cosas y haciéndolo todo. Al final fueron trades que fueron en el oro, que fue cuando quebró Silicon Valley Bank, que lo hizo nuevos máximos, Vale. y luego cuando petó banca regional y demás. Y luego cuando se arregló la banca regional, empecé a cortos luego de máximos históricos en el oro, y a partir de ahí... O sea, fue un pelotazo, pero de alguna manera... No, la estrategia fue ejecutada perfectamente. Y por haber siempre estado ahí presente... Hasta que te dio la oportunidad perfecta de sacar máximos históricos, luego de que quebrara la banca regional, luego arreglaran con las ayudas que hicieron el gobierno de Estados Unidos, fundamental más análisis técnico. Sí, claro. Bueno, es que es también como la resiliencia de haber quemado un montón de cuentas y seguir a pesar de, o sea, sin ver resultados, hasta poder conseguirlo. Eso también viene mucho de lo cabezón que soy, del mundo del fitness. Ok. Antes, por ejemplo, con Cruz justamente estabas hablando de eso, que el mundo del deporte, ¿no? Que le ayudaba y demás. Yo no. Yo es todo lo contrario, ¿vale? Soy una persona bastante rara en este aspecto. Ok. A mí el mundo del fitness y del deporte me jodía completamente mi trading. Piensa que yo soy una persona que venía de competir, dietas muy estrictas, 6 comidas al día, doble sesión de entrenamiento, más 8 horas de trabajo, Wow. horario partido. Por ejemplo, mi expareja no tenía ni coche, tenía que llevarla yo, y para mí el trading era una locura, tío, Claro. en ese entonces. Terminaba siendo una carga, o sea, también Sí, todo. yo lo he pasado muy mal haciendo trading, realmente. Lo que pasa que sí que es verdad que, bueno, a partir de, lo mío no ha sido que el deporte me diera beneficios, sino que gracias al trading, y obsesionarme demasiado y ser jodido a nivel de salud incluso, el gimnasio, gracias a eso, lo he ido dejando como algo de forma más saludable. Claro. Como sin sobreexigirte, sino que hacer lo necesario para mantenerte bien. Exacto, para mantenerme bien, mantenerme en salud. Piensa que vengo del mundo de la competición y demás. La gente que entiende un poco ya sabe por dónde van los tiros. Entonces, el trading me ayudó a salir de esa obsesión del gimnasio. Claro, ya pasó a ser más tu prioridad el trading, ¿no? Exacto. Llegó un punto en mi vida que dije, a ver, Edgar, ¿tú qué es lo que quieres en tu vida? ¿Sabes? Y a partir de ahí fue, mira, Edgar, si quieres, porque literalmente el tema del trading era como
como que muchas veces no me lo creía yo mismo, ¿vale? No. Y llegó un punto en mi vida que dije, mira, Edgar, tómate el trading como algo de forma profesional. Eh, Sí, sí. sí, mira, Edgar, mira, Edgar, tómate el trading como algo profesional. ¿Sigo? Sigue, sí, pero esta vez lo podemos cortar y agarramos y seguimos. Vale, mira, Edgar, tómate el trading como algo profesional de verdad. Prioriza las cosas, enfócate solo en una cosa, haz bien esa cosa. Y sobre todo, a partir de haber hecho el retiro y demás, tienes que cambiar completamente las cosas como las has hecho hasta ahora. Y ahí fue cuando empecé a comprar muchas cuentas de 5, muchas cuentas de 10, a diversificar en diferentes empresas, a usar el máximo drawdown diario que me dejaban las cuentas, a pasar muchas fases y a ir acumulando cuentas, ir acumulando capital para, aun ni siquiera ser rentable algunos meses, estar ganando dinero todos los meses sacando un retiro mensual. ¿Vale? Porque al final, si tienes 20 cuentas pasadas, aunque hayas quemado 60, ¿vale? A partir de haber hecho esa inversión, llega un punto que recuperas la inversión y a partir de entonces lo único que haces es ganar dinero. Total. Tú puedes no ser rentable, pero estar ganando dinero de las cuentas de fondeo. Al final, para mí, lo que tiene más valor es justamente eso. Tú puedes acabar un mes en menos 3%, pero estar ganando mucho dinero igual. Total. Porque tienes 20 cuentas, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, más 1, más 1, más 1. Da igual, las otras menos 1, da igual. Lo que importante es que has retirado un más 4% en las otras. ¿Vale? Entonces, para mí, lo mejor que existe hoy en día para traders que no acaban de tener esa consistencia, ¿no? Y sobre todo esa psicología, es las cuentas de fondeo, siempre y cuando diversifiquen, compren muchas cuentas que se puedan permitir. Al final tú te compras 10 cuentas de 10 en muchas compañías que están económicas por 500 euros, tienes 10 cuentas de 10, poco a poco, al 3% con cada cuenta, tienes 3 trades por cuenta, te están costando 17 euros el trade, Ya. si lo contáis, no es mentira lo que te quiero decir. Diversificas y, aunque no sea rentable, acabas al menos recuperando la inversión. Porque solo con que pases 2 o 3 cuentas de las 10, al menos acabas recuperando la inversión. Claro, con el primer retiro. Exacto. Ahí está. Entonces, hablando de tomar varias, varias pruebas y con alto riesgo, ¿tú has llegado a tener problemas con las empresas por eso? A día de hoy sí. A día de hoy sí. Sí, a día de hoy sí. Al principio, lo mejor de esto realmente es que evitas problemas principalmente. Ok. ¿Por qué? Porque con cuentas pequeñas, normalmente yo entiendo cómo tengo gente que trabaja dentro de empresas de fondeo y realmente las alarmas en las mesas de gestión de riesgo, las mesas de riesgo no saltan a no ser que sean por payouts grandes. Por payout. Ok, no durante la prueba, entonces. Exacto, durante la prueba no tienen prácticamente nada en cuenta y luego son por payouts grandes o por porcentajes muy grandes, que fue lo que me pasó la última vez. Ok. ¿Vale? Que en una cuenta de 5K le retiré 1.500 Ok. al 1%, o sea, llevaba 150 trades o una cosa así, esa misma cuenta. Ok. ¿Vale? Y al final el problema fue ese, que ya pues cuando le sacas un porcentaje muy grande, sueles tener problemas. ¿Por porcentaje grande o por cantidad de dinero grande, no? Exacto. Entonces, lo mejor de hacer las formas de esta cosa es que no llamas mucho la atención, ¿vale? Es decir, tú compras muchas cuentas, ¿vale? Puedes ir al 2-3%, pasas, yo normalmente tengo una tasa de acierto entre el 45 y el 55% de pase de examen. Sí que es verdad que hay algún mes que va muy bien y de 10 cuentas paso 7 u 8, que Ok. tengo algunos en historias y eso, siempre hago la mítica de que cuelgo mis 10 cuentas compradas y mis 8 pasadas, pero sí que es verdad que hay alguna semana mala que hay 7 que no te pueden pasar, ¿vale? Sí. Lo peor que me ha pasado este año 2024 fue eso, fue un mes palmar 7 de 10. Pero bueno, aún así con 3 pasadas, ya Recuperas la inversión, no estás perdiendo, recuperas. No, igual. no Claro. estás perdiendo la inversión. Y si no las mantienes, ya al final. Y si las mantienes acabas recuperando. ¿Y tú eres más como de mantener las cuentas o- Sí, claro, una vez pasadas se intentan cuidar, ¿vale? Y lo que hago es que hago una rotación. Ok. Es decir, yo, por ejemplo, ahora tenía 40 y algo, ¿vale? Antes de esto, y lo que hacía era eso, pues cogía la primera cuenta 1%. Si se fallaba, rotaba directamente a la de abajo. Ok. 1%, si la fallaba, directamente a la de abajo. 1% positivo y directamente a la de abajo y así. Y cuando acababa de hacer todas las cuentas,
pues volví a empezar. Nada más que les hiciera un 2% Ya. a la cuenta, ya se quedaban para retiro porque el ciclo es cada 15 días. Y Entonces, como la operativa es de Londres, Nueva York, Ajá. más en swing, más algún otro activo, tengo una media de 2 trades al día, 3 trades al día, una cosa así, hay bastante volumen. Y dijiste que tenías más de 45 cuentas. Sí, justo con esta compañía. Aún me quedan 17 con ellos, pero las otras 20 y pico se me han palmado. Wow. Bastante. Sí, pero al final no es ¿ves? No, incluso, fíjate, en la empresa esta no pasaba de 130 y algo K. Ok. Es poco, pero Sí. está tan diversificado que por mucho que falles, acabas ganando dinero. Claro, totalmente. Lo que pasa que sí que eso la gente, claro, le puede suponer mucho tiempo, pero no lo es en cuanto tú arriesgas el 3% o el 4%, Exacto. que al final en un trade con un ratio de 1.5 al 4.80 al máximo drawdown diario pasas Sí, el examen. sí, totalmente. Y ya luego las tradeas como al 0,5, me imagino. No, luego lo supero si son de 5K al 2%, si son de 10 al 1%, Ok. y siempre retiros de $200. Ah, vale. Y ahí ya te da como para retirar cada mes seguro, ¿no? Exacto, Sí. exacto. Busco $200 por retiro por cuenta, más o menos, y ya Vale. está. Bien, bien. Sí que es verdad que tengo una cuenta todavía, por ejemplo, de 100 y alguna de 50, pero a esas sí que, por ejemplo, las de 100 voy al 0,5. Claro. Eso ya las buscas preservar con un poquito menos de... Sí, no, exacto. Al final esa cuenta voy al 1%, ya está. Ya. Si le hago un 1% en un mes, esa cuenta se queda para retiro. Bien. Esa cuenta la hay que tener un drawdown en un -6, ¿eh? Al menos 6. Sí, está viva, pero Pero bueno, ahí poco a poco se va recuperando mientras vas sacando dinero de otras. Eso es lo que... eso es lo que tiene el fondeo. Claro. Oye, y algo que pensé preguntarte, como cuando estuviste en esa etapa donde perdiste, o sea, donde ganaste mucho dinero, que no te había preguntado, cuando ganaste mucho dinero, cuando dejaste esos trades corriendo, ¿vale? ¿Cómo fue tu sensación de cuando se dieron los take profits, en esa vez que ganaste mucho dinero y estabas todavía con tu trabajo? A ver, fue muy eufórico, la verdad. Ajá. O sea, fue ¿Qué hiciste? muy, muy eufórico. Bueno, al principio nada, yo pensaba que no me lo iban a pagar. Ya. O sea, pensaba, no lo sé, yo pienso que aún no había retirado nunca. O sea, Fueron tus primeros retiros, además. claro. Ok. O sea, para mí, mi primer retiro era todo o nada. Sí, Ese era un cambio en mi vida. O sea, para mí eso no era tangible hasta entonces. y cuando ya lo recibiste y lo viste en tu cuenta, Bueno, aún te lo juro que aún viéndolo en mi banco, no daba crédito. ¿y qué fue lo que hiciste a partir de eso, en ese momento? Pensar que podría hacer lo mismo. Ok. No, Y no era cierto. no era así, no era así. Ok. Vale, no estaba preparado, necesitaba un proceso. Ok. ¿Vale? Por eso, mira, justamente antes de venir aquí, saludo a Adri Corleone, que ha dicho, podcast de Edgar en un podcast de psicotrading. Ajá. Lo primero que dirá Edgar, la psicología no existe en el trading. Porque yo muchas veces lo he dicho esto Ajá, lo entiendo. en los podcasts. Em, Porque la mayoría de gente, tanto mi proceso como de alumnos que tengo y como de toda la gente que conozco, es que no han pasado por un proceso. Ok. Entonces le dan el problema, se lo echan siempre a la psicología. Ya, también, también. Es un No, no, error. no digo que la psicología no sea importante, pero por ejemplo, ¿cuál era mi error en ese entonces? Que yo no había pasado por un proceso de escalamiento. Yo no había escalado. Total. Yo no estaba, a nivel psicológico, yo no estaba preparado para simplemente ejecutar A, B, C, D y ya está. Porque cada vez que se movía un tic arriba o abajo, yo veía el mercado, me daban taquicardias. Es que eso es psicología al final. Eso fue la psicología. Exacto. Pero ¿sabes qué pasa? Que tú, por ejemplo, dices que esto es a nivel psicológico, que los números no importan, que es un porcentaje, pero por ejemplo, a mí, por mucho que me digas que eso es psicología y yo lo trabaje, a mí, por ejemplo, yo lo he probado, ¿eh? Ujú. No me funciona. Vale. A mí lo que me ha funcionado ha sido empezar con un capital que para mí no tenga nada de importancia y cada vez que ganas más dinero, eso te parece risa, escalas Claro. un poco más, lo siguiente te parece risa, escalas un poco más y a día de hoy arriesgo el máximo drawdown diario con cuentas de 25. ¿Por Y qué? nada. Porque no me afecta nada, como si quemo 20 cuentas de 25 mañana. ¿Y pasaste alguna vez por un proceso donde te daba como miedo perder? ¿O buscabas trades por revancha o sobreoperar? Y yo, ¿Pasaste por eso? yo he pasado por sobreoperar bastante. Ajá. Eh, no sé por qué, supongo que por mi personalidad más impulsiva.
Claro. ¿Sabes si eres revancha o no? Sí, pero miedo no. He tenido siempre un desapego al dinero Claro. brutal. Entonces, en ese aspecto nunca he tenido miedo de operar. No, en ese aspecto no. El problema ha sido más de operar cuando no me ha tocado. Por eso también fue que ideé este plan de arriesgar el máximo drawdown diario en las cuentas de fondea, Claro, en un solo trade, ¿no? en un solo trade. Ok. Para mí una cuenta eran 2 trades. Si yo fallaba un trade ese día, ya está. Hasta el día siguiente no volví a tener una oportunidad. Ok, claro. Entonces, a la hora de ejecutar, si yo le iba a arriesgar casi el 5% de esa cuenta, tenía que tener muy conscientemente de, oye, toma el trade que tengas que tomar. Y si fallaba, ya no podía operar más. No podía volver a entrar. O sea, de alguna manera eso también te ayudó a ti a ser mucho más selectivo con tu operativa, ¿no? Y a dejar de sobreoperar también. Exacto. Mira, Me ayudó muchísimo a ser muchísimo más selectivo. ok. Y si yo, por ejemplo, había entrado a mercado porque digo, es que por límite no me va a entrar, ¿vale? Porque hay mucha gente, por ejemplo, que dice, no, yo si no me entra, no de esto. Yo, por ejemplo, tengo cuentas que entro a mercado y entro por límite, como tendría que ser mi setup específicamente, y obviamente las que entro a mercado entro a un peor precio, pero el stop sigue estando en el mismo punto que el otro. Ok. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que tiene mucho menos ratio. Sí. ¿Qué pasa? Que antes no tenía varias cuentas y esto, pues entraba al mercado, luego, mierda, no, que no, cerraba y luego se entraba de mi límite y luego se iba. Bueno. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto, en el momento que tú metías el trade, ya estaba. Mira. O sea, no podías, ¿me entiendes lo que te quiero decir? No podía cerrar y volver, no. Y hoy en día, ¿cómo es como para ti el proceso de perder trades o quemar cuentas? Aunque ya me imagino que al tenerlo tan diversificado, te impactará menos. No tiene ningún tipo de impacto, Claro, no, es imposible. claro. O sea, es que no tiene Lo ningún, más mínimo. no tiene, Ya. no tiene el menos impacto posible, es que no tiene ningún tipo de impacto. Pero por eso digo que la mayoría de gente que hemos tenido, yo me he dado cuenta, ¿no? Que hemos tenido problemas a nivel psicológico, Ah, que yo lo he pasado fatal con el trading, es porque yo no estaba preparado mm, para estar haciendo lo que estaba haciendo. Que a lo mejor tampoco hubiera llegado tan rápido, y eso es otra. Pero si yo hubiera empezado, en vez de cuentas que me valían a mí 700 euros, ¿vale? Hubiera empezado comprándome cada mes 5 cuentas y esas 5 cuentas me costaran 300, yo no hubiera tenido esa ansiedad, claro. yo no hubiera sufrido lo que sufrí. Al final el problema no es que no estés preparado psicológicamente, es que no estás preparado a nivel psicológico también para perder ese dinero. Eso influye totalmente en la psicología de uno al final. Es que al final, el problema principal que me he encontrado personalmente conmigo y con la mayoría de gente que conozco es que la gente no está dispuesta, o sea, tú cuando gastas ese dinero, la tienes que darlo por completamente perdido. Sí. O sea, no tienes que tener ningún tipo de expectativa con lo que vaya a pasar con ese dinero. Mm, ¿Qué pasa? Que si tú inviertes un dinero que te dé igual perder, ¿qué psicología hay ahí? Si tú tienes, esto es lo que estamos hablando ahora, si tú tienes realmente una estrategia parametrizada, una estrategia backtesteada, una estrategia mecánica, que no sea, hoy veo el mercado en este order block y es para arriba y hoy no. Algo que tengas 100% estructurado, que tengas muy claro de cómo operar siempre de la misma forma, que es lo que estamos hablando ahora, que siempre tengo, por ejemplo, en mi operativa algún apartado discrecional, que ahora tocaremos y demás, que eso también puede afectar. Em, pero si tú tienes tú tienes un plan y tienes todo bien ceñido, si tú ejecutas lo que te toca y el dinero que has invertido te da absolutamente igual perderlo, ahí no hay psicología ahí. claro, entiendo tu punto. Claro, porque no estás involucrando algo que te pese emocionalmente y tú estás pudiendo aceptar ese riesgo. Es que ahí va el tema también que muchos traders entran sin aceptar ese riesgo o poner un dinero que no se pueden permitir perder y ya ir con la expectativa de que lo van a ganar sí o sí. Y eso, por ejemplo, suele ser un gran problema. Claro, o sea, Sí. yo lo que me refiero, obviamente, la psicología es importante, pero, y mira que yo me he hablado con gente que hace, por ejemplo, en mi academia mismo tengo psicóloga y, por ejemplo, saludo desde aquí a Olga también, que no le quiero hacer propaganda, contigo, Chelo, también, y la mayoría con la gente que ha hablado, ¿vale? Es siempre lo mismo. Es la gente, lo primero de todo, no tiene ni puta idea de la estrategia que está haciendo. Total. O sea, 100% discrecional, no tienen algo sólido con lo que trabajar y luego
dicen, es que me falla la psicología. La psicología, los cojones, tío. Pues si no sabes lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo. Oye, entiendo entonces lo que tú dices de la psicología, porque lo que tú estás comentando es como que, más que nada, la gestión de emociones, ponerse en un punto donde hacer trading no te genere como ansiedad, ¿cierto? Ansiedad o muchas emociones, lo cual eso está perfectamente porque al final es ponerse en un ambiente donde te afecte lo menos posible. Pero desde mi punto de vista, la psicología del trading va mucho más allá como de solo como curar esas emociones negativas o esa ansiedad, sino como de potenciar totalmente tu rendimiento, como, no sé, mejorar tu disciplina, ponerte los mejores hábitos o mejorar tu mindset al punto de escalar más como trader, no solamente como curar esta parte negativa, ¿sí me entiendes? Claro, te entiendo perfectamente. Lo que pasa que, por ejemplo, sí que es verdad que esto que me estás comentando, yo ya lo llevaba, ese chip, ya lo llevaba integrado de antes, del mundo del fitness y de ser una persona de hábitos, con una vida muy estructurada, con siempre la misma rutina, Claro. etcétera, etcétera. O sea, eso, por ejemplo, yo ya lo llevaba integrado y yo lo único que necesitaba es, cuando ya hice este retiro grande y demás, hacerlo de una manera que para mí no tuviera ningún tipo de impacto emocional, Claro. para poder hacer las cosas como las tenía que hacer. Al final soy una persona que siempre digo que para mí lo del trading, lo más importante es que lo puedas mecanizar y automatizar. eh, y a día de hoy, lo que estábamos antes hablando fuera de cámaras, que hay cosas que obviamente no puedo cuantificar, ¿vale? Sí, sí. Hay cosas que no puedo cuantificar, como lo que estábamos hablando antes. Claro, contextos de mercado diferentes que hayan Exacto. ocurrido. Por ejemplo, la semana pasada justamente te estaba explicando antes de que el euro dólar seguía subiendo cuando los datos de lo que es la economía estadounidense eran mucho mejores, cuando los de la eurozona estaban peor. Muy bien. Y en un Excel y en una tabla cuantificando los datos, el euro dólar tendría que estar cayendo. Sí, ¿Qué pasa? Que claro, ahí intervienen otros eventos geopolíticos, como por ejemplo Trump, hablando de negociaciones de parar la guerra de Ucrania contra Rusia, o que se echara para atrás con el tema de los aranceles fijos y pasara a unos aranceles recíprocos y por tipo de producto y país. Claro, eso son cosas que yo pues a día de hoy no tengo una manera de cuantificar exactamente cuánto eso pesa en comparación a los datos. Yo sé que eso tiene más relevancia que esos datos, total. ¿no?, que me proporcionan y que eso sí que puedo cuantificar, pero lo otro no, ¿vale? Entonces, si tengo que tener en cuenta tanto mis estrategias, que son mecánicas, automatizadas, etcétera, a principio de semanas el euro tuvo una corrección, ¿vale? Yo veo que el euro había subido muchísimo por el nivel en el que estaba y una desviación media también. Mm. Puedo tener en cuenta que lo más probable es que pueda tener un retroceso para seguir subiendo, porque eh, aunque en cuanto a datos em, esté peor la eurozona, entiendo que lo otro actualmente, la situación de mercado en la que nos encontramos, tiene más peso. Total. Entonces tenía por un aspecto lo que es más geopolítica y el entorno macroeconómico, a favor de lo que es el técnico, Sí. y los datos como que un poco en contra, ¿no?, de lo que me estaba diciendo. Y por eso aún a día de hoy todavía yo entiendo que hay que tener sobre todo confianza en lo que haces. Exacto, como para tomar decisiones racionales en momentos como de más incertidumbre porque no los has vivido antes, como tomar en tiempo real, en un contexto nuevo al Exacto. final. Yo al final, Claro, lo que hice, por ejemplo, esta semana en concreto, fue ceñirme mucho a mis estrategias y a mis setups, eso es, perfecto. ¿vale? 100%, y no tener tanto en cuenta, ¿sabes lo que quiero decir? Claro, Como esos datos, esa lectura, esa lectura, sí, porque decía, ostras, vale, pues voy a hacer mis setups perfectamente. El lunes, martes parece que pueda seguir bajando, y luego cuando llegamos a un nivel de descuento, pues vamos a ver si pueda girar, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que era algo que el mercado antes no había descontado. Y eso yo entiendo también que es complicado, ¿no?, muchas veces, de tener esa parte. Al final es experiencia, y totalmente. yo pienso que al final lo bueno del trading discrecional es eso, La experiencia, es la experiencia que una persona puede tener frente a mm, una base completamente mecánica. total. Es lo que estábamos hablando antes, por ejemplo, Cruz. Mm. em, Durante un tiempo le funcionó muy bien, ¿no? Y luego pues tuvo una etapa más floja, y ahora pues tiene otra etapa más fuerte. A mí siempre me gusta entender
por qué, ¿no? Tienes una temporada que pueda ser mucho más buena o porque puedas tener una temporada que sea mucho más mala. O sea, yo lo que busco siempre es buscar el contexto y entender por qué una estrategia, por ejemplo, que pueda funcionar durante X tiempo, luego tenga que modificarse o hacerte ciertas variaciones, porque el contexto macro, porque el contexto actual de mercado es completamente distinto y eso es de forma cuantificada o de forma mecánica, no puedes Se tiene en hacerlo. cuenta. Porque tendrías que tener en cuenta, vale, la última vez que hubo esto en el anterior mandato de Sí. Trump, no, Total. es mucho más complicado. Entonces, yo sí que voto a favor de tener cierta parte de discrecionalidad operando, y ahí sí que intervienen mucho más las emociones, porque tienes que estar muy seguro de lo que estás analizando, de lo que estás haciendo, pero siempre teniendo unos setups y una estrategia muy sólida, Unas reglas. unas reglas y una base muy sólida de lo que estás haciendo. Nada, Edgar, ha sido un placer tenerte por aquí. No sé si hay alguna cosita más que hayas querido comentar, pero ha sido un gusto tenerte aquí. Pues nada, encantado, Chelo. Espero volverte a verte pronto. La Total. próxima vez que nos veamos voy a ser yo quien te haga Ahí. la entrevista, y la verdad que creo que puede ser un poquito más interesante entrevistar a alguien, Ajá. sobre todo a nivel de resultados que tengan, o sea, sé que por profesionalidad no puedes decir ciertas cosas de ciertos pacientes, obviamente. La confidencialidad. Exacto. Pero sí que puedes hablar un poco de porcentajes de cuáles son los principales problemas que suelen Total. tener tus clientes, y pienso que eso puede aportar muchísimo más que la mayoría de podcasts que hacemos todos los traders, que al final se nos escucha y siempre es hablando lo mismo, pero escuchar hablar a alguien que tiene diferentes pacientes, ¿los llamas? Clientes. Cliente, bueno, que puede parecer, a los diferentes clientes, y ver un poquito cuáles son la mayoría de principales problemas Ajá. de tus clientes y cómo puedes ayudar con ellos a solucionarlos. Pienso que puede ser un enfoque de podcast Perfecto. bastante más interesante. Ese será el siguiente tema. Sí, Buenísimo. pues nada, encantado. Igual, Que vaya bien. igual.